En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Busque su Biblia en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo número 20. De verdad que bueno que está aquí en esta mañana, y qué bueno que está aquí con nosotros. Éxodo capítulo 20. Ahorita les vamos a decir el texto. Ya casi entramos, hermano. Estamos grabando. Ya el hermano me va a decir Usted búsquelo. Sí, porque nosotros grabamos la predicación, y tal cual la grabamos, nosotros tratamos de distribuirla así y que entre todo el mensaje. Hace varias semanas yo estaba leyendo la Escritura, estaba leyendo la Biblia, y en esa secuencia que yo llevaba leyendo, yo me encontré una historia que la verdad a mí me impactó bastante. De verdad no lo podía creer que estuviera allí en la Biblia. Cuando yo terminé de leer la historia, lo primero que yo pensé y lo primero que se me vino a la mente fue: y todo por recoger leña. Fue lo primero que pensé. Y para mí nunca había predicado de ese pasaje. Era un pasaje muy complicado, un pasaje muy difícil, y la verdad ni siquiera tenía idea yo de predicar alguna vez de ese mensaje. Pero simplemente cuando terminé de leer el mensaje, el pasaje es: y todo por recoger leña, ¿no? Y pensando en los acontecimientos que pasaron en este fin de semana, solamente sería: y todo por recoger gasolina, de verdad. Y todo por recoger gasolina. Y todo por recoger gasolina. Hay un principio, hermanos, hay valores que de verdad a mí me han hecho reflexionar en estos días, porque hay valores que se dan en la casa, hay valores que los da papá, hay valores que los da mamá, hay valores que surgen en el seno de la familia, y uno de esos valores, hermanos, es no robar. Eso surge ahí donde nosotros estamos. Si tú eres papá, si tú eres mamá o si tú eres hijo, todo esto va a surgir dentro del seno familiar. Yo todavía tengo en mi mente muy claro, de verdad, tengo 41 años, pero tengo en mi mente muy claras las palabras de mi papá. O sea, mi papá no fue un hombre que leía la Biblia, mi papá no era un hombre cristiano, pero sin embargo, hermanos, yo aún en mi mente tengo las palabras que mi papá me decía. Mi papá me decía: cuando vayas a otra casa, me decía, cuando vayas a otra casa y ves en la mesa 10 pesos, me decía, no los tomes. Yo, o sea, lo tengo muy grabado en la mente. O sea, no sacaba un sermón grande, no sacaba textos de la Biblia, simplemente él me decía: cuando vayas a otra casa, él decía, y ves 10 pesos en la mesa, dice, no los tomes. Si los tomas y te los llevas, me decía, eso es robar, Max, eso es robar. Y siempre me lo repetía mucho. Yo crecí en un pueblo llamado Platón Sánchez, y ahí, pues lógicamente los terrenos son grandes y las parcelas muchas veces no tienen, grandes muros. Uno se podía pasar de un lugar a otro, y los vecinos tenían naranjas, los vecinos tenían, pues allá hay muchos árboles de mandarinas, de aguacates, de mangos, y de verdad no nos pasábamos. O sea, porque mi papá me decía, no te pases al lado del vecino. O sea, no te pases al lado de la vecina. Oye, papá, pero es que tiene muchos mangos y no los cortan, ¿verdad? Decía, no.
O sea, si no te los da doña María, me acuerdo de doña María, ¿ah? Si no te los da doña María, no puedes ir, Max, porque eso es robar, esa es su propiedad. Si te los da doña María, entonces ve, ya después decía doña María, oye Max, decía ahí por la cerca, Max, oye, hay mangos, ¿quieres venir a cortar mangos? Pues creo que teníamos un árbol de mango que casi ni daba, y no, pues yo me pasaba, ¿ah? Y recogía muchas bolsas de mangos antes de que doña María se arrepintiera. Pero, hermanos, de verdad lo tengo muy claro. O sea, hay principios que se van gestando en la familia, y ese principio y ese valor es no robar. Papás, de verdad, yo en esta mañana yo quiero transmitirles una palabra de parte de Dios y me gustaría que la tomara. Muchachos, me gustaría de verdad que en esta mañana pudiera quedarse con esta palabra, quedarse. Yo tengo hoy, de todo esto lo aprendí desde niño y estoy acá, nunca he robado. Y creo que esos valores los aprendí en mi casa. Nunca copié en un examen. O sea, yo prefería sacarme un 4 o un 2, pero eran míos, ¿ya? Y no un 10, que no fuera mío. Nunca copié. A veces los maestros nos dejaban, en el TEC nos dejaban solos y ellos se iban a la cafetería. Podíamos copiar y yo entiendo que nos dejaban ahí como para que sacáramos los cuadernos y los libros. No, simplemente no es bueno hacer eso. Es muy triste cuando un camión de naranjas, un camión de refrescos, un camión de tomates, un camión de frijol se voltea. Es muy triste que usted puede ver al papá, puede ver a la mamá y puede ver a los hijos llevándose el producto. Eso es robar, hermanos. Si el dueño del camión o el dueño de la empresa no le da el producto, no es suyo. Tan claro, mi papá me decía, Max, o es tuyo o no es tuyo. Si es tuyo, haz lo que tú quieras. Pero si no es tuyo, no lo toques. Hermanos, he estado allí. Un día iba yo de Tampico a Altamira y un carro se volteó de producto. O sea, gente salió de todos lados, hermanos. De todos lados. Cubetas, cosas a llevarse. Eso, hermanos, eso es robar. El viernes por la tarde, en una comunidad de Hidalgo, un ducto de Pemex fue perforado. Y un chorro de gasolina como una fuente empezó a brotar. Y cientos de personas empezaron a llenar cubetas, garrafas y una serie de cosas más. Se podían ver, usted los pudo ver, hombres, se podían ver mujeres, se podían ver jóvenes también, ¿verdad? Literalmente estaban robando. Puede decir lo que sea, pero literalmente, hermanos, estaban robando gasolina. El escenario cambia repentinamente. La poza de gasolina explota. Una enorme llama de 20 metros de altura es lo único que se observa. En el accidente, hasta hoy en la mañana, según murieron 79 personas y hasta hoy en la mañana 74 están lesionadas. Es la mayor tragedia provocada por el robo de combustible en la historia del país, ¿verdad? En la historia del país. Y creo que esto es muy corto porque la explosión debió haber desaparecido a muchos, porque si usted vio la toma, pareciera que se estaban bañando allí. Es gasolina, hermanos. O sea, por sentido común es gasolina. Yo un día quise quemar basura y agarré un poco de gasolina, rocié gasolina a la basura y agarré, y yo ni idea, prendí el cerillo y la aventé. ¿Sabe qué fue? Explotó. O sea, que explotó, me aventó. Y pues me quemé todo mi pelaje. Y eran gotas. Busquen su Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 15. Hay un principio que nosotros como padres, y de verdad me gustaría que pudiéramos reflexionar en esta mañana. Me gustaría de verdad que pudiéramos pensar en esto y que pudiéramos aterrizar algo, porque son valores que se tienen que enseñar en la familia. Son valores que nosotros los tenemos que transmitir como sea, como quiera. No necesitamos tener tantos estudios como para poder enseñar esos valores en la casa, sencillos como los que mi padre me decía. Bueno, me decía porque ya no vivo con ellos, mi padre todavía vive. Éxodo capítulo 20, versículo 15, pero si no lo dice tu padre,
Dios en su palabra también lo dice. Éxodo 20, versículo 15, ¿qué dice? Léalo conmigo, dice, no. ¿Qué es no hurtar? ¿Alguien sabe? Es no robar. O sea, Dios en su palabra, como uno de los mandamientos, lo menciona. Está escrito en su palabra, entre los 10 mandamientos, Dios dice no. Y no hay excusas, hermanos. Una de las cosas dicen que es que por la pobreza. Hermanos, yo crecí profundamente pobre y nunca robamos. O sea, yo fui pobre. Mis primeros zapatos los tuve cuando me gradué de la primaria, en sexto de primaria. ¿Qué llevaba? Llevaba guaraches y a veces descalzo, porque pues los guaraches se nos rompían. Y los primeros zapatos que usé fue en la graduación de sexto. Y nada más lo usé para pasar a recoger mis papeles, porque como no estaba acostumbrado, pues me salieron ampollas y regresé a la casa con mis zapatos en la mano. O sea, la pobreza no es una excusa. No, hermanos, no hemos tenido nada y nunca hemos robado. O sea, sabemos que es no tener nada, absolutamente nada. Dice la Biblia, no hurtarás. Cuando un mandamiento de Dios es transgredido, hay consecuencias directamente de parte de Dios. Cuando un mandamiento de Dios es transgredido, y no me, ¿cómo se dice? Me quedé pegado, ¿ah? Quiero que quede bien claro. Cuando un mandamiento de Dios es transgredido, hay consecuencias, hermanos. La historia que me impactó aparece en Números capítulo 15, versículo 32 al 36. No lo podía creer. Fue una historia que realmente yo la estaba leyendo una mañana y cuando la terminé de leer, y la volví a leer porque pensé que había leído mal. No había leído mal. La historia es, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de descanso, en el día de reposo. ¿Qué recogía? Leña, ¿de acuerdo? Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón, así dice, y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel. O sea, yo estaba leyendo, no me podía creer. ¿Qué estaba recogiendo? Porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová, ¿quién dijo? Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente, dice, muera aquel hombre. Así dice. ¿Qué significa la palabra irremisiblemente? Búsquenla, por favor, y ahorita me dicen, ¿va? O sea, no hay remedio. O sea, no le busquen, dice, irremisiblemente, tal hombre, aquel hombre, dice, muera. ¿Pueden imaginarse la cara de la esposa, si tenía esposa? ¿La cara de los hijos? ¿La cara del papá? ¿La cara de los vecinos que lo conocían allí, que lo vieron por la mañana salir con su costal o con su hacha o con su hilo o con su machete? ¿A dónde vas, vecino? A buscar leña, a recoger leña. Agrega, dice, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová, dice, mandó a Moisés. Es una historia que aquí está registrada. Cuando yo la leí, hasta escalofrío me dio, porque muchos de nosotros, creo, me cuento entre ellos, hemos hecho cosas peores que recoger leña, y por la misericordia de Dios todavía estamos aquí, ¿verdad? Se los voy a leer en una versión diferente. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre recogiendo leña en sábado. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés y Aarón y ante todo el pueblo. Y ellos lo tuvieron bajo vigilancia, pues aún no se había decidido lo que se debía hacer con él. Entonces dijo el Señor a Moisés, ese hombre debe ser condenado a muerte, que todos los israelitas lo apedreen fuera del campamento.
Entonces los israelitas lo sacaron del campamento y lo apedrearon hasta que murió, tal como el Señor se lo había ordenado, dice, a Moisés. Esa es la historia. ¿Qué piensa de la historia? Cuando yo terminé de leer esta historia, me vinieron 10 puntos. Imagínense, voy a predicar 2-3 horas aquí. No voy a predicar. Son 10 puntos, pero no voy a extenderme de todos los puntos. Fueron 10 cosas que pensé. Inmediatamente, cuando terminé de leer esta historia, 10 cosas me vinieron a la mente y tal como me vinieron, las apunté en esa mañana. Lo primero que se me vino a la mente cuando terminé de leer esta historia, número 1, y todo por salir a recoger leña. Fue lo primero que se me vino a la mente. Y todo por salir a recoger leña. La segunda cosa que se me vino a la mente es por dejar las cosas para la última hora. Eso fue lo que se me vino a la mente. Por dejar las cosas para la última hora. Tuvo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Y por qué el sábado? ¿Por qué recoger leña hasta la última hora? ¿Por qué hacer las cosas hasta la última hora? Si sabes que entras a las 8 de la mañana, ¿por qué te levantas 10 para las 8? ¿Mande? ¿Cómo? Era mexicano. ¿Por qué exactamente? Está como la canción, ¿eh? Y era mexicano. ¿Sí se acordaron cuál es? Yo la canté durante 7 años, hermanos, me la sé de memoria. Hermanos, la segunda cosa, por dejar las cosas para la última hora. No deje las cosas para la última hora. Puede ser la última vez. ¿Qué hace usted cuando va tarde al trabajo? No ve ni los semáforos, hermanos. O sea, no ve ni los semáforos. Va desesperado, va angustiado. Puede ser la última vez que se suba al carro. Ya hay, hermanos, infinidad de maneras de poner, ¿cómo se dice? Alarmas. Ponga la de la televisión, la del teléfono, no sé. No deje las cosas para la última hora. Conocí a un hombre que le llamaban el hombre del mañana. Le llamaban el hombre del mañana. Era un pastor del mañana. Porque él siempre que le decían, oye, ¿cuándo vas a ir a predicar a tal lugar? Dijo, mañana. Oye, ¿y cuándo vas a ir a visitar a fulana de tal? Él decía, mañana. Oye, ¿y cuándo vas a buscar trabajo? Y él decía, mañana. Para todo decía mañana. Entonces se le quedó el apodo, el hombre del mañana. Hermanos, la tercera cosa que pensé después de leer esta historia es por creer que no pasa nada. Eso fue lo que pensé. Por creer que no pasa nada. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a nuestros hijos, o nosotros mismos nos hemos dicho, ¿qué decimos? No, hombre, no pasa nada. O sea, no pasa. Oye, papá, ¿y si me quedo pegado ahí? No, hombre, hijo, no pasa nada, agarra el cable pelón, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho, no pasa nada? Y si usted trae a la mente lo que pasó este fin de semana, creo que es el mismo pensamiento. Porque si usted tiene en la mente la imagen del chorro que estaba saliendo y las personas atravesando la mano empapadas, en la mente es, no pasa nada. Cuando alguien igual va a engañar a su esposa, ¿qué dice él? No pasa nada. No me van a ver. Y ahorita vamos a ver ahorita. Siempre hay alguien allí. Siempre hay alguien allí. No diga eso, hermanos. No diga eso, de verdad, de verdad. Téngale respeto a la electricidad. Téngale respeto al fuego. Téngale respeto a todo lo que le tenga que tener respeto. No diga no pasa nada. Al carro. Cuando usted maneje, o sea, maneje de verdad con precaución, mire los espejos retrovisores, vaya tranquilo, vaya consciente, no se vaya durmiendo, no diga, no pasa nada, no diga esto. Número 5, la quinta cosa que yo pensé después de leer este texto, sabiendo que no debía hacerlo, lo hizo. Sabiendo que no debía hacerlo, hermanos. Lo hizo. ¿Cuántas veces
sabiendo que no debemos hacerlo, lo hacemos. En cuestiones de seguridad, ahorita me acordé de nuestro hermano, en cuestiones de seguridad, ¿después de cuántos metros se debe poner el arnés, hermano? ¿De altura? 1.40. 1.40 usted debe ponerse un arnés y colgarse de algún, ¿cómo se le llama? Hilo de vida, se le llama, algo así. Cable de vida. 1.40, andas a 3 metros como si nada, ¿no? Sin cable de vida ni nada. ¿Y qué decimos nosotros? Sabiendo que no debía hacerlo, lo hace. ¿Qué dice? No pasa nada. ¿Verdad? Y nada, que sí se cae desde allá arriba. Y sí pasó. Número 6. Después de leer la historia, pensé el punto número 6. Tuvo 6 días el ingrato. Tuvo 6 días para recoger leña. ¿Por qué hacerlo en el día prohibido? Hermanos, pudo haber recogido leña el lunes. ¿Por qué no se levantó el lunes a recoger la leña? Tenía todo el día para recogerla. O el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes. ¿Por qué no lo hizo otro día? Hermanos, ¿por qué no lo hacemos otro día? ¿Por qué tenemos que hacerlo en el día prohibido? ¿Por qué Él escoge el día que le dijeron no hagas nada? ¿Verdad? Número 7. Lo que pensé fue, me puse en el lugar del que recogía la leña. Y yo pensaría en el lugar de él, pues no estaba haciendo nada malo. Pues no estaba haciendo nada malo, solo recogía leña para hacer, tal vez, la comida. O sea, yo me puse en el lugar de él y cuando me agarraron dije, oye, no estoy haciendo nada malo. O sea, estoy recogiendo leña. ¿Malo recoger leña no es? ¿O sí es malo recoger leña? ¿Sabes? La esposa que tengo, ¿verdad? En la mañana me mandó. O sea, se levantó temprano la señora, va a hacer la comida y no encuentra leña, se acabó. Y me levantó temprano y me dijo, ¿te me vas a recoger leña? Dijo. Y yo le dije, vieja, pues no. Y él me dijo, ¿te me vas a recoger leña o no tragas? Digo, no comes, ¿ah? Y yo creo que no había leña. O vamos a ponerlo más sensible, más sensible. El niño estaba llorando en la mañana y necesitaban leña para calentar la leche, el biberón para el niño. ¡Qué padre de familia! No se va a levantar por la mañana a calentarle el biberón a su niño, ¿va? Y se levantó y dijo, no hay leña, no te preocupes vieja, voy a traer leña. Oye, pero es sábado, dijo la señora, y no tienes que salir a recoger leña el sábado. Dijo, creo que pueden hacerme una excepción, ¿verdad? Y dijo, espérame ahorita, y fue, y salió, agarró el hacha, el machete, lo que te necesitaba, y fue a recoger leña. Dijo, y cuando lo agarra, dijo, pues yo no estaba haciendo nada malo, estoy recogiendo leña. O sea, tengo un niño que está con mucha hambre, o tengo una familia que me está esperando, sino que vamos a comer. Era el argumento que él tenía. Número 8. Cuando yo terminé de leer la historia, esta fue la número 8. Siempre, hermanos, siempre hay un chismoso. O sea, ¿quién lo vio? ¿Quién se levanta temprano? ¿Alguien lo vio, hermanos? O sea, él estaba ahí recogiendo leña en el monte, claro, recogiendo leña. Siempre hay un chismoso. Alguien que por acá estaba, hermanos, lo vio, lo acachó, dijo, chiquitito, ¿qué estás? Tenga mucho cuidado, hermanos, aunque voltee para todos lados, siempre va a haber un chismoso que le va a ir a contar a su señora que lo vieron con otra, ¿verdad? Siempre va a haber una chismosa, siempre va a haber alguien ahí que te diga, oiga maestro, Juanita está copiando, y le van a hacer así, mire, le hacen así. Siempre hay uno, ¿sí o no? Siempre hay uno que te va a delatar. O sea, tenga cuidado, siempre hay un chismoso, siempre hay un chismoso. No sé por qué pensé esto, pero lo pensé. Porque ahí lo encontraron, hermanos, o sea, lo encontraron. Número 9. Yo quisiera que reflexionáramos en esta mañana y me gustaría de verdad que se pudiera quedar con una palabra de parte de Dios. ¿Qué es más grave?
¿Qué es más grave? ¿Recoger leña o matar a alguien a pedradas? ¿Qué es más grave? ¿Recoger leña o matar a alguien a pedradas? Porque en esta historia sucedió algo muy interesante, ¿verdad? Medite, piense, ¿qué es más grave? ¿Recoger leña o matar a alguien a pedradas? Porque a alguien, hermanos, agarró piedras y lo mataron. En perspectiva. Y número 10. Mire, yo creo que es probable que muchos de nosotros, los que estemos acá, hayamos hecho cosas más graves, hermanos, que recoger leña, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que muchos de nosotros hemos hecho cosas más graves. Y para mí fue muy difícil como pastor, porque soy pastor, no tiendo, la verdad, mi trabajo es salvar, mi trabajo es ayudar, mi trabajo es dar soluciones, mi trabajo es siempre respaldar aún a los peores pecadores. Mi trabajo es restaurar los matrimonios. Nunca le diré a un hombre, deja a tu esposa, por más que su esposa sea la golpeadora, ¿verdad? Nunca le diré, pues, haz algo, ¿no? Sin embargo, hermanos, cuando yo tuve este texto, me dio vueltas en la cabeza, tratando de pensar, tratando de meditar lo que estaba pasando aquí, porque aquí está. Y vamos a ver en nuestras Biblias, Éxodo capítulo 31. La única explicación para esta historia que creo le podemos dar, la única explicación yo creo que es la justicia de Dios. La explicación que nosotros podemos darle a esta historia es algo que he reflexionado tanto como pastor, como padre. Me puse en el lugar de este hombre, siendo yo un recogedor de leña. Me puse en el lugar también del otro que lo agarró a pedradas, del chismoso que lo encontró allí, ¿verdad? Está copiando. Entonces, y me puse en el lugar como un pastor. La explicación, hermanos, es la justicia de Dios. ¿Quién decidió que muriera? Y esta es una pregunta que yo me hice antes de pensar en la justicia de Dios. ¿Quién decidió que muriera? ¿Dios o él mismo? ¿Dios o él mismo? La explicación de este texto, hermanos, es la justicia de Dios. ¿Quién decidió que muriera? ¿Dios o él mismo? Es una historia muy interesante. Podríamos tener, hermanos, la percepción de que Dios es muy malo por esta decisión. Sin embargo, hermanos, este hombre no ignoraba lo que Dios había dicho respecto al día de reposo. El hombre no ignoraba. La historia que nosotros estamos leyendo se encuentra en Números. Lo que nosotros vamos a leer está en Éxodo, está muchos años antes, muchos meses antes, mucho tiempo antes. Dios había dicho una palabra a todo el pueblo. Este hombre no ignoraba lo que Dios le había dicho respecto al día de reposo, y era clarísimo que este hombre entendía, como cualquier israelita, lo que Dios había dicho en su palabra. Dijimos en un principio, los mandamientos de Dios son para cumplirse, y cuando son transgredidos, hermanos, hay consecuencias. Vamos a leer, siga con su vista. Dice Éxodo, capítulo número 31, del 12 al 17. Habló Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis, dice, que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto, dice, morirá. Este hombre no ignoraba, hermanos, lo que estaba escrito. Esto que estamos leyendo fue escrito y leído muchos meses antes de que este hombre saliera a recoger leña, el día prohibido. Y Dios había escrito un mandamiento. El mandamiento es: el que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra
alguna, obra alguna, obra alguna. ¿Qué dice? En él, aquella persona será cortada, dice, de en medio de su pueblo. Agrega, 6 días se trabajará. ¿Qué dice? Mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera. Y no hay excepción, hermanos. Entonces, puede ser un ujier, puede ser un diácono, un anciano, puede ser un pastor, un evangelista, cualquiera. ¿Qué dice aquí? Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, dice, morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto, dice, perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué dice? Cesó, ¿qué dice? Hermanos, Dios no fue malo, Dios fue justo. Lo que en el país le hace falta es justicia. Dios no fue malo, Dios fue justo. Dios, el hombre murió, hermanos, por su propia decisión. El hombre murió por su propia decisión. Sus decisiones lo llevaron a la muerte. Esa es la verdad. Y hay una frase que yo quisiera que pudieras poner. Somos responsables. Somos responsables de todo lo que nos pasa. Yo quiero que medite y piense. Somos responsables de todo lo que nos pasa, tanto bueno como malo. Porque al final son consecuencias de nuestras decisiones. Esa es la verdad. Y de verdad, hermanos, es muy importante que nosotros podamos quedarnos con cualquier palabra desde que empecé el mensaje hasta este tiempo, como padre, como hijo, como trabajador, como empleado. Me gustaría que se pudiera quedar usted con una palabra. Mire, por ejemplo, si tu hijo de 7 años, ¿no? Si tú tienes un hijo de 7 años, vamos a suponer, ¿no? Tú le dices que no le pegue a su hermana de 9 años, ¿verdad? No sé por qué piensan en mis hijos. Si tú tienes un hijo de 7 años y le dices que no le pegue a su hermana de 9 años, y le dices, hijo, si tú le pegas a tu hermana, te voy a dar con una varita. No se espante. La Biblia dice que podemos corregir a nuestros hijos con una vara. ¿Sí o no dice eso? Sí dice. Sí dice. Si corriges a tu hijo con una vara, te va a dar descanso. Dice, no es malo. Estamos hablando de corregir, no de golpear. Son cosas diferentes. Nosotros usamos la vara para corregir un mal comportamiento. Las palabras ya no le hicieron efecto. Hay una vara que dice la Biblia que podemos usar. No supongamos, hipotéticamente, que tú le dices a tu hijo, ya no le estés pegando a tu hermana o a tu hermano. Si le pegas, te voy a dar con la vara. Esa fue la instrucción. Resulta que tu hijo, a pesar de las advertencias que le hiciste, se agarra a moquetazos a su hermana. Le pega, la hace llorar enfrente de tus narices, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Escuche, lo justo, haga a un lado sus sentimientos, es lo justo. Lo justo es que usted le dé con la vara, eso es lo justo. Sí, puede ir viendo el hilo de lo que quiero llevarle. Lo justo es que usted agarre la vara y le dé con la vara. Si usted hace esa acción para corregir un mal comportamiento, hay 2 cosas que van a suceder. Número 1, tu hijo verá que eres una persona de palabra y que cumples lo que dices.
va a ver tu hijo que eres un hombre o una mujer de palabra y que cumples lo que dices, tanto bueno como malo. Él va a saber que así como le cumpliste la palabra, la próxima vez que le digas que lo vas a llevar al cine, tú dices, mi papá nos va a llevar al cine. ¿Por qué? Porque es un hombre de palabra. Cuando tú le digas a tu hijo que le vas a dar 50 pesos, tu hijo va a decir, mi papá me va a dar el domingo 50 pesos. Y él te va a creer porque sabes que eres un hombre de palabra. Me explico, es importante. Te conviertes, hermanos, en una persona digna de confianza. Si tú no lo corriges y no haces nada con la vara, aunque le diste la advertencia, en ese momento, en ese día, se te está yendo de las manos la autoridad que tú tienes sobre tu hijo. La próxima vez ya solamente van a ser amenazas y va a llegar un día que te va a llegar a las 11 de la noche y no te va a hacer caso. Y va a llegar otro día que te va a llegar a las 2 de la mañana y ya tus palabras no tienen poder, no tienen valor. Dejaste ser un papá, una mamá de confianza, de autoridad. Número 2. Si tú haces lo justo, es tomar la vara, estarás corrigiendo la vida de tu hijo. Estarás corrigiendo la vida de tu hijo. Harás de él un hombre de bien. Libraremos nuestra sociedad, hermanos, de un hombre menos o una mujer menos que esté robando en cualquier lugar donde está. No puedo tocar eso porque eso no es mío. Mi padre me dijo que cuando yo llegara a una casa y viera 10 pesos, que no los tomara, porque esos 10 pesos no son míos. Y creceremos bien. Y eso se va a transmitir por generaciones, hermanos. Vamos a ponernos de pie. La próxima vez, tu hijo lo pensará 2 veces antes de desobedecerte. La próxima vez, tu hijo lo pensará 2 veces antes de desobedecerte, porque él ya sabe que tú cumples lo que dices. Cierra tus ojos un momento. Me gustaría que en esta mañana, de verdad, esta palabra pudiera tocar nuestra mente, tocar nuestro corazón. Y que en esta mañana, me gustaría que si tú has robado, tú pidieras perdón al Señor en esta mañana. Tú eres maestro, tú eres empleado, o tú eres dueño, o tú eres ama de casa, o tú eres alumno, y como alumno si has robado o has copiado, o has hecho cosas que a Dios no le agradan, si has hecho cosas que sabes que son malas, pero las has hecho, yo quiero invitarte en esta hora. Hay como una puerta abierta en la que podemos pedir perdón al Señor. Pide perdón a Dios en esta hora. Dile, Señor, dile, perdóname, Señor. Dile ahí en tu lugar, dile, perdóname. Dile, porque he transgredido tus leyes. Dile, Señor, perdóname porque he transgredido tu palabra. Si tú has robado, dile, Señor, perdóname porque he sido un hombre que ha transgredido uno de tus mandamientos. Si has adulterado, dile, Señor, perdóname porque he caído en adulterio, perdóname. Si has mentido, dile, Señor, perdóname porque he mentido, he transgredido uno de tus mandamientos. Si no has sido leal, si no has sido fiel, si has copiado en los exámenes o has hecho trampas en la escuela, dile al Señor, dile, perdóname, Señor, dile, perdóname. Si has hecho cosas malas en contra del lugar donde trabajas, dile al Señor en esta hora que te perdone. Yo creo que Él te va a perdonar. Con tus palabras, háblale ahí en tu lugar a Dios. Es un tiempo, no desaproveches este tiempo para que Dios pueda perdonarte. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos nuestros pecados. Dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Pueden tocar algo en el teclado mientras oramos, por favor? La segunda cosa, yo te invito a que pidas perdón si no has corregido a tu hijo o a tu hija. Dile al Señor que te perdone. Si no lo has corregido cuando Él se ha portado mal, pídele
Pídele perdón al Señor, dile: Señor, perdóname, dile, porque no he sido un padre que ha corregido a mi hijo o a mi hija. Dile que te perdone al Señor. Dile: Señor, perdóname, perdóname. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia que pudiera contar, pero hay una autoridad que Dios ha delegado a la familia, al padre y a la madre, que no debes de desaprovechar, que tampoco debes ignorar. Es una autoridad que está sobre ti para que tú puedas corregir tus hijos, para que tú puedas transmitirla a tus hijos de generación en generación, levantar una generación nueva de hombres y mujeres que temen a Dios, y que nuestra sociedad pueda ser una sociedad diferente. Dile: Señor, dile: perdóname. Dile: Señor, perdóname. Y por último, levanta tus manos al cielo, y yo te invito a que consagres tu vida en esta mañana para hacer no lo que dice tu compadre, no lo que dice tu comadre, no lo que dice tu vecino, para hacer no lo que dice la sociedad. Yo te invito a que levantes tus manos y que en esta mañana consagres tu vida para hacer lo que Dios dice en su palabra. Dile: Señor, yo consagro mi vida en esta mañana. Dile: yo consagro mi vida en esta hora. Dile: Padre, quiero obedecer tu palabra, quiero hacer lo que dice tu palabra. Dile al Señor en esta mañana: consagra tu vida a Él, consagra tu vida, que a partir de ahora tú puedas hacer un parteaguas, y que cuando salgas de este lugar comiences a caminar bajo los principios de Dios con temor y con temblor, a pesar de lo que la gente diga alrededor. Tú digas: yo voy a obedecer lo que Dios dice. No hagas caso lo que tus vecinos dicen, por más bueno que pareciera. Haz lo que Dios dice en su palabra. Ni lo que digan tus maestros, haz lo que Dios dice en tu palabra. Ni lo que digan incluso muchas veces personas, haz lo que Dios dice en su palabra. Conviértete en un hombre y en una mujer de acuerdo al corazón de Dios. Dile: Padre Celestial, dile: Padre Celestial, di fuertemente: Padre Celestial. Dile: en esta hora yo te doy gracias porque has hablado, dile, a mi corazón. Dile: perdóname si he fallado. Dile: como padre, como hijo. Pero en esta mañana, dile: yo me pongo en la brecha y me tomo de ti. Consagro mi vida para hacer y obedecer lo que dices en tu palabra. Dile: yo creo que me vas a bendecir donde quiera que me pongas. Dile: porque yo soy la sal de la tierra y la luz del mundo. Yo te agradezco, Señor, esta palabra. Dile: la atesoro en mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos: amén. Un aplauso. Ya no soy esclavo del temor. Getsemaní es un lugar donde los heridos, los oprimidos, los frustrados y confundidos encuentran ayuda y esperanza. Si usted viene a Getsemaní, nosotros vamos a amarlo, no importa quién sea, ni cómo se vea, ni lo que haya hecho. En este lugar vamos a amarlo. Visítanos. Dios sigue transformando vidas. Escogido fui.